Ah. Eso. A la gente que tú conoces de esa compañía en concreto, ¿están a gusto o sea, es el Um, tipo de baile que ellos algunos quieren hacer nada, o hay... algunos no son muy a gustos, otros sí. Quizás con este programa en particular no tanto. Otros programas que hacen mejor, porque los que he visto el año pasado, unos contemporáneos, eran mucho más interesantes y bailados. Y luego hacían unas cosas de Balanchine y otro que quería ver, pero van a hacerlo yo creo que en diciembre en la ópera, que es 12 hombres bailando, pero es muy interesante y bailan muy bien. Es que están bailando, no están chocando y rozando por el suelo y destropeando el cuerpo. Pero también esos tipos también destropean el cuerpo, pero por lo menos les gusta hacerlo. Pero este programa, yo creo que no mucho. No, no pueden decir nada. Claro, No, es que ese es el tema. exactamente. Pero Pero las críticas, bueno, se ha visto un poco como que oh, no lo he visto las pasaba. críticas. Yo como no he visto las funciones, no puedo opinar, Yeah. no sé. Y Pero, no lo creo, pero no sé si van a hacerlos en el futuro o no. Normalmente cuando gastan tanto dinero y vestuario lo hacen bastante veces, pero tengo el sentido que no. Eran no. solamente por porque lo que querían hacer no tenían dinero o no podían hacerlo o no sé qué pasaba. Entonces, no sé. ¿Y quién prepara las coreografías? No, tengo conmigo quien ha hecho, donde había dos bailarines que eran con la compañía antes y otros, no tengo conmigo la foto, perdón, o sí, sí, lo tengo. La primera, mm, no lo pone, oh, Mate Russo. Y la segunda que era mejor bailado, tablero. Y tiene conceptos muy interesantes porque tienen unas tablas muy grandes que estaban moviendo por ahí y muchas cosas que eran pocos de cuadros de Velázquez y otra gente. Y eso es me lo ponen fácil para verlo. Ujú. Mate Russo y Antonio Rosa, que un compañero que llama Corsia. Ellos sí mejor, y tienen una historia, pero cosas de pensar y eso era más interesante. Menos que he puesto un nube delante para que no casi veis y los luces en los ojos del público, un parte muy importante cuando ella estaba en un caballo y tenían que quitar toda la armadura de ella, pero teniendo luz no puedes ver lo que están haciendo casi nada. Ah, qué lástima. Pues es Sí, un y la música era un fallo grande, poco música vasca con la gaita y otros sonidos que estaba bien, pero hay veces que no tampoco aguantas, estás un poco así. Yo Mm. tenía entradas por 2 días, la segunda día he dado las entradas a otro amigo que le gusta mucho contemporáneo, pero tampoco le gustaba mucho. No le gustó. Pero Cristina, quizás tú sí, porque Ya ¿te lo gusta el siento, pero contemporáneo? no ha podido También me ser. gusta el contemporáneo, pero esto Sí, no. bueno, Y son eh, muy buenos bailarines, bailan bien, muy bien, bien, ¿no? Pero hay que verlo todo, yo creo, con cariño, porque sí, Ujú. también esos montajes son muy complicados y a veces sí. no tienen los medios ni el tiempo para prepararlo bien, ¿no? Eso un Ya, Las poco, yo creo que condiciones han hecho, tienen laborales, mucho dinero y todas esas cosas, claro. pero ya, tiempo sí tenían. bueno, menos mal. Sí. Mm. Y lo que hemos visto de Cunningham, Eso. ¿dónde encajaría? En, en Well, todo esto de clásico, contemporáneo. el video de Cunningham, la verdad, era muy clásico. La verdad, casi lo que han enseñado era casi todo ballet clásico, solamente haciendo quizás con la pierna en otro ángulo. Por- Yo no recuerdo Cunningham siendo tan clásico. Mm. Pero lo he visto en esta misma época, pero a mí es muy contemporáneo y sus cosas parecía entonces más contemporáneo de Martha Graham, pero
este video era casi un ballet clases y muy, muy clásico. Mm, Solamente un pie en flex, pero no eran, es como, no era, los vestuarios de los pasos eran muy clásicos. Yo pensé, mm. recordaba mucho más contemporáneo. Pero como Quizás era uno de los primeros contemporáneos, ¿no? Menos Martha Claro. Graham, que eso no sé. Pero yo recuerdo cuando fuimos y las cosas sin música y era un poco escandaloso. Yo recuerdo llevando a mis alumnos y diciendo, pues, estamos escandalados. No, pero ahora viéndolo, pues, es muy clásico. bueno, claro, es que han pasado Porque ha pasado un el montón tiempo, de ¿no? Claro. años. Sí, Sí, hemos visto muchas cosas Y ahora se después. hacen, claro, y sí. ahora eso. Mm, Y el Mm. vestuario muy clásico comparado con lo que hay hoy en día, ¿no? claro, Pero eso eran los unitarios. Sí, era un poco, porque no tienen faldas y se ve todo. Yo recuerdo eso ser un poco escandaloso. Sí, sí. claro. Yo creo que la técnica, o sea, la formación de Cunningham y de todo el equipo es clásica 100%, eso está claro, ¿no? Muy. Y, Yo hacía clases y- con ellos, pero entonces no sé no parecía tan clásico como viendo este video. Es como, Como ya. ahora, Pero claro. quizás sí el concepto, ¿no? El concepto desde el que bailan, que él habla en un momento del documental, yo creo, ¿no? ¿Eso lo ujú, veis, lo recordáis? Cuando sí, habla, por ejemplo, del movimiento libre, de lo que a él le gusta, ¿no? Que él sí, habla de que es que le encanta bailar y se pasaría todo el día bailando, ¿no? Ujú. Y con eso, o sea, moviendo el cuerpo, como investigando los movimientos del sí, cuerpo, viendo hasta dónde es capaz de llegar, qué resistencia tiene, ¿no? Esto, ahí también yo creo que, aunque en el ballet clásico seguramente eso importaba también mucho, pero no era el centro de la acción, ¿no? no, no. Y Cunningham cuando, porque venía mucho a California y porque antes él bailaba, yo creo que con Martha Graham, antes. Sí, Y no sé si coincidieron muchas veces, pero no, bueno, pero creo, por años sí, ¿no? tengo que Porque mirar, Marta Graham, es que no tengo el libro de Martha Graham ya. conmigo y tengo uno de Cunningham y yo creo que sí bailaban juntos en una temporada y luego han ido sus direcciones, pero Mm, sí. Pero tampoco era tan... A mí cuando hacían era muy contemporánea, pero ahora no me parece muy contemporánea. mm, Porque esos grupos que van a las universidades, porque las universidades tienen buenos teatros y cosas de danza, entonces normalmente dan cursillos también que puedes tomar. Ujú, Y daba uno de ellos y luego tenía una profesora de danza que le gusta mucho Cunningham y hacíamos cosas de Cunningham. ujú. mm. Y ahora, pero parecía muy contemporáneo entonces, pero ahora no. Quizá también el tema de cambiar el concepto de baile en el sentido de no solo que no solo sea narrativo, ¿no? Por Sí, ejemplo, Giselle. sí, no de estar Por narrativo. favor, Giselle, ya. Sí, No sé, como contar un cuento que va, ¿no? Una sí, narrativa y tal. Y eso lo rompen. Eso ya no sí. tiene sentido. Porque Martha Graham todavía tenía, no todos, pero en principio todavía tienen algo de cuento, algo, sí, sí, siempre un Mm. tema, no, no mucho, sí. Sí, yo creo que ahí rompieron con esa Sí, dinámica, ¿no? Eran, pues no es bailar el lago de los cisnes Ujú. o hacer una coreografía para Giselle o para tal, ¿no? Es otra historia, es bailar con pues disfrutando Claro. del espacio, por ejemplo, eso, buscando los límites del espacio, del movimiento, del contacto entre sí, las personas y luego introduciendo, o sea, bailando con objetos, por ejemplo, que eso sale muy bien en el sí, documental, Mm. ¿no? De repente sale una puerta.
Con la ahí silla les y ven eso. a la silla Sí. o cosas así, ¿no? O las obras de Rauschenberg, ¿no? Que es una especie de Ujú. collage tridimensional y entre medias se van colando los bailarines y tal. O sea, yo creo que el concepto desde el que bailan cambia radicalmente, ¿no? Ahí, Sí, sí, claro, sí. luego seguramente de rebote, hombre, ayuda mucho el cambio de música, quizá también, ¿no? Aunque Sí. esto yo creo que no se ve mucho en el documental, ¿no? La música que acompaña a No las mucho. Tenía dos o coreografías. tres compositores que trabajaban mucho con John Cage y Mm, sí. Ujú. A mí me ha gustado mm, mucho, muchísimo el documental. Me mm, parece que está muy bien hecho y que han elegido, bueno, al final habla de 700 y pico coreografías, mm. porque como estáis diciendo, no, para mí no es danza contemporánea, es danza clásica, pero al romper el tema del relato es mucho más estética, no sé cómo deciros. O sea, a mí los cisnes todos haciendo el firmes, pues me gusta menos Sí. que, que ver a estos chicos, aunque en algún momento hacían figuras similares, pero casi todo el rato eran diferentes y Ujú. andabas mirando a unos, mirando a otros y las, ¿cómo se llama? Las escenografías que decían, no, no quiere ni No vestimenta quiero ni verlo. ni Los eso, decorados pero, y pero los vestuarios. los decorados y los vestuarios. Pero sin embargo, los que salen en el documental son maravillosos. A mí me Mm, parece que lo han hecho con un... A mí especialmente las danzas que hacen a través de las celosías, que se ve poco, porque como dice Connie, no se ven bien los movimientos porque están bastante oscuros, pero el efecto que le hacen las celosías, a mí es que me encantan las celosías, pues me parecen mágicos. Y hay algunos en el campo, en la Mm. universidad, cuando está con el jersey ese y las chicas vestidas como de patos o de lo que sea. A mí me parecían mágicos, de verdad. Me parecen... Ahora, otra cosa es la sensación que da el artista en sí mismo. Las músicas me han parecido que cuadraban bien con las coreografías, o sea que no me resultaban incómodas, no eran incisivas ni No. molestas, pero lo que sí que me parecía ya un poco más chirriante era la relación entre los bailarines Ujú. y el jefe y el coreógrafo. No debía ser fácil, ¿verdad? Sí, me daba esa sensación que nos dan todas las películas, ¿no? Que el artista es artista y no puede dejar de serlo y su capacidad de comunicación con el mundo que le rodea es difícil. Y entonces estar al mando de alguien, lo dice muy bien una chica, dice, para él somos colores, entonces un día Sí. coge un color, otro día coge mm. otro color. Debía ser muy Ujú. difícil, muy difícil. A mí veo esas pobres chicas y me daban un poquito de así. Pero bueno, también narran una aventura muy divertida con la furgoneta y de sitio en sitio y ganando dos perras. Me ha Sí. parecido un documental precioso. Porque esas compañías al principio no tenían nada de dinero. No, Claro, Claro. Luego sí, pero luego tienen su fundación Cunningham y todo eso, pero en principio claro, Por eso que hay mucha diferencia en el transcurso de los años y lo dicen, ¿no? Al final, claro, sí, al principio eran como una familia y al claro. final, claro, él es más mayor y la Mucho compañía son mejor. todos mucho más jóvenes, ¿no? sí. Entonces ya no hay esa relación tan cercana ni les interesa tanto, ¿no? Ellos, bueno, cumplen su oficio, pero Claro. ya No, y no ya se tienen sus integran tanto, públicos, ¿no? sí, que quieren verles y todo eso.
Claro, y exigen ya unas condiciones laborales que antes No, no se Claro. pedían, claro, porque bueno, vamos a bailar y eso es lo que importa, ¿no? Y vamos a Mm, sí, recorrer el mundo bailando. Pero claro, ahí llega un punto en el que tampoco la compañía que él tenía puede hacer frente a esas exigencias o no quiere hacer frente a eso, ¿no? sí, Y quiere seguir un poco. Y ahí se va deshaciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, la despedida de Rauschenberg es sí, muy fría después de haber sido sí, un hermanos, poco ¿no? heavy. Y Sí, sí. no veo nada interesante seguir aquí, me voy. sí. Como, como, vale, pues, en fin. Ujú. O, bueno, no sé, como que incluso entre ellos, ¿no? Entre la pareja, bueno, pues es como que se va agotando el tema, ¿no? claro. Mm, Bueno, sí, sí. Es que yo creo que él se consideraba a sí mismo, o lo que explicaba, como que tenía que salir de natural, como que el baile surge, que a él le surge, pero cuando él lo transmitía les exigía. Y entonces, no, pero el cuerpo así, pero tal. ya, Entonces, era un poco contradicción, porque sí que parecía que como obras bastante espontáneas, bueno, que era clásico también, ¿no? Pero ya. como que podría el bailarín o la bailarina dar de su Tener, creatividad, sí. pero él al final quería que hicieran lo que él veía y lo que él Ah, Ujú, Pero decía. tenías mucha libertad en Sí. las coreografías porque hay algunos puntos que tienen que ser todos juntos, otros no. Y Ujú. mientras que va con la música, se da libertad de hacer hasta cierto punto, tienes que hacer algunos vueltas, pero no tienen que ser exactamente. ya. En este tiempo tienes que llegar a este punto y hacer uno que la pierna va arriba y uno otro, pero los otros pasos no eran. No eran tan exigentes. Ya puedes hacer un poco lo que quieres, que también hay veces fácil, hay veces que no es fácil, es casi más fácil saber lo que tienes que hacer. Ya. Sí, Y siempre claro, cuando es más estás en el fácil. salario no sale Claro, exactamente lo que quieres, ¿no? Sí, lo de elegir, complicado. Entonces tienes que llegar hasta aquí, aquí, haciendo, pone este paso y este, pero los demás lo puedes hacer lo que quieres, pero los otros también, pues no, tampoco tienen pasos fijos, también es complicado. Complicado, sí, claro. es verdad que cuando imitan a los animales, a los pájaros, Mm, tienen una capacidad de sustentación en el aire, Ujú. ¿no? O sea, como que se quedan ahí arriba, como si volaran o como si saltaran. No sé, tienen una ingravidez. Sí que es verdad que tienen todos la misma talla, ¿eh? Igualitos los Sí, cuerpos, un poco. idénticos, pero una ingravidez, una alegría, no sé cómo decirlo, es una levedad que mm. impresiona mucho, mucho. Lo que pasa es que las caras son totalmente hieráticas, ¿no? No, Sí, no, claro, no No no, hay no expresaban expresa. nada de casi nada. expresión o relación entre las personas, mucho, ¿no? Claro. Eran como caras normalmente como de estatuas, no sé. Ujú. Eso me llamaba la atención porque ahí ahora se baila también poniendo otras caras, ¿no? Sí. Ujú, Dependiendo de lo que bailas, ujú. no sé. Pero mis impresiones cuando al principio, cuando los he visto al principio, eran mucho más modernos que en los vídeos que eso tan clásico. Menos que no, no es como. De Hay todas hay maneras, una, ah, no, perdón. sigue, Sí, sigue, sí. no, sigue, sigue, sigue tú. Que yo he hablado, sigue tú. No, no, di, si lo que iba a decir es un poco ya. No, digo, me gustó la No, coreografía aquella que hacían con aquel escenario todo pintado a puntitos, era Guau, impresionante, sí, ¿no? eso Muy es bonita, muy Era, bestial. bonita, Sí. muy bonita. era bestia, no sé quién no sé quién lo hizo, pero Rauschenberg. vamos, Rauschenberg, vamos a ver. Rauschenberg y también pintó los trajes de los claro. bailarines. Trajes también, En lo sí. mismo, sí, claro, la cosa era como mimética, ¿no? Era, sí, parecía que pero Pero salían. son metros pero lo que, cuadrados por un tubo para pintar, Sí, ¿no? sí, sí. pero lo que quiero ver es Anthony Tudor hacía uno muy, muy parecido, que hace cosas contemporáneas, pero para las compañías
más clásicas y tienen uno casi igual y tendré que mirar las fechas, quién es primero y quién no, porque yo Mm. creo que lo de Anthony Tudor es después, pero no sé. Dentro de la obra de Rauschenberg, esto era un poco extraño. Él hizo otras coreografías, uy, perdón, escenografías que tenían más que ver con su obra. A él le encantaba traspasar imágenes a los lienzos, por ejemplo. Tiene fotos con su primera esposa en el baño de su apartamento, que era como 2,2, y entonces pegaban en los azulejos telas o papeles mojados y ahí iban como impresionando imágenes de las revistas, de repente era la cara de Kennedy con unos astronautas que llegaban a la luna y caballos o coches o no sé qué. Y con eso, sobre tela, con ese tipo de técnica, sobre tela hizo algunas de las escenografías para Cunningham. Y era bestial. O sea, es que era una impresión, al menos, bueno, las fotos que yo he visto, claro, no lo he visto en directo, pero era como que te descolocaba, porque era todo como muy, por una parte, muy figurativo, pero de pronto rompía con una mancha y, bueno, una cosa. No había una exposición en el Thyssen de sus trabajos. Sí, pero eran fotografías sobre todo. No, pero yo pensé Eh, había algunas cosas con las cosas de Cunningham en, sí, en, había algunos, por en ejemplo, el algunos de Thyssen. los collages Unas de las cosas que ha hecho con tridimensionales. Cunningham y algunas cosas con impresiones, pero hace tanto, o puede ver que he sido en otro sitio, no sé. Y en ese escenario de todo pintado, el- la, la pared y eso sí, pero ¿y el suelo de qué material era? Para poder Sí, bailar bueno, después lo bien. cubren con unos, bueno, yo no sé cómo sería en aquel momento, pero lo que suelen usar son como una especie de moquetas, moquetas o plastificadas o con algún Un tipo material, de linóleo antes, pero no sé lienzo, entonces. linóleo, lienzo por metro, Lienzo. ¿no? Ahí estirado Sí, y clavado en el suelo sobre eso Sobre iba la tarima, eso. pintando Rauschenberg, Ujú. sí. Y luego las paredes suelen ser como cortinas, bueno, a ver, Ya, sí, no. cortinas, La ¿no? pared no hay Más problema, claro. fácil. porque hoy en día sí lo hacen con algo así, lo hacen con proyecciones. Claro, Más. proyectan sobre las Ya, paredes, sí, pero sí, sí. esto Así es era verdad. real, sí. Pero entonces no tenían. No había entonces. Sí, yo supongo que sería eso, un linóleo, una cosa tipo moqueta muy finita a lo mejor y muy bien clavada, claro, para que nadie se No, tropezara. Claro, hay para un que tipo no de tela tropezaran. que es, ¿cómo se llaman eso? Canvas, que es muy duro y se puede Sí, pero pintar Canvas de es cada al suelo, el porque se lienzo. puede bailar sin hacerte daño o deslizar, porque no puede ser algo resbaloso. Y Ujú. eso saben mucho entonces, porque no tienen los suelos de plástico, entonces lo que tienen ahora, que se puede pintar Ujú. de linoleos. Bueno, o sea que os ha Sí, interesado este Muy sí, sí. interesante, Está tal. muy bien hecho, sí, sí. muy, Sí, muy yo creo interesante. que se explica bien, ¿no? Lo que, bueno, Muy Ujú, Mm. ujú. He quitado la voz porque hemos tenido bombardeo durante 10 minutos, pero ahora ya, sí, ya está en vaya, silencio. ¿qué ha ¿De qué? pasado? No tengo ni idea, no tengo ni Que idea. está en Porque, obras alguien o algo. no, petardeo, Ah, petardeo, petardos que estamos Ah, teniendo. claro, Ay, sí. bombardeo. pero Uf. en Valencia es común. Por eso que a cualquier hora y en Como- cualquier sitio. Pero ha Vale. durado tanto rato que ya he decidido quitar el sonido, digo, que no me entero de nada. Hoy es un poco raro porque, bueno, por lo menos aquí Sí, es fiesta, pero ayer mm, este pueblo tuvo las comuniones.
Ah, Y Ah, todos los niños y niñas toman la comunión el mismo día, a la misma hora, y hay que celebrarlo a tope. A lo grande, ¿no? Pero, Ahí, escucha, que eran 6 criaturas, pero sí, aquello sí, parecía como... No había, lo hacen por años, y entonces ese año claro, pues solo había 6 sí. que comulgaban. y Y, estáis todo el pueblo invitado. es una cosa. Y luego todo engalanado con, bueno, una cosa primorosa. Pero petardo va, petardo bien, estuvimos todo el día que es que no dábamos crédito. En fin, Bueno, ya se pasa. Ya bueno, se ha pasado. sí, ya se pasó Hasta, afortunadamente, no sé. hasta que llegue el Papa, ¿no? Y ya. Ay, Yeah. pues sí, Ah, mira, pues hará la sí, cosa. pero ayer no había venido el Papa y tuvimos una procesión por la puerta, o sea que Ah, sí. sí, siempre hay un motivo, Bueno, sí, hay muchas vírgenes y cosas. siempre. Sí. Claro. Bueno, bueno, ¿y qué? Lo de los desplazamientos por casa en distintas formas, ¿qué? Ah, ah, ¿qué ha sí, pasado? ¿Lo Eso, habéis yo lo visto? digo la primera, A yo lo ver, digo sí, la sí, primera, sí. a ver, espera, que lo por pongo. si me voy a repetir. Tipo croqueta, así, ro, 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 ro. Ah, pero no os habéis grabado ni nada. Ah, bueno. Ah, no, Vale, No, No, vale, guapa, esto ha vale. no. quedado en la intimidad. Por lo menos hemos Vale, pensado en ello. muy bien, muy Aparte que yo bien. tengo una lesión de espalda bastante grave. Ah, Solo, bueno. solo de verlos bailar me dolía la espalda cuando empezaba Vale, o sea, la croqueta, bueno, pues la muy bien, croqueta. tiene méritos, sí, sí, muy bien. ¿Y tú, Carmen Pili? Es que hay muchas opciones, pero bueno, una que es muy interesante es a oscuras absolutamente, que esa la practico bastantes veces. Yo también. Desplazarse a oscuras totalmente por la casa, Qué Sí, bueno, sí. que está bien. Y luego formas hay Entiendo. muchísimas, pues de lado, de espaldas cruzando piernas, hay mil, a mí se me ocurrían mil formas, o sea que es muy gateando divertido. como los niños, Sí, como los sí, Claro. bebés. qué Sí, sí, bueno, sí. Bueno, como los bebés, que ojo cómo gatean los bebés. No te creas que son cuatro patas, no, no. Son dos y luego arrastrando el culo con una pierna cruzada, que es complicadísimo. sí, 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 Intentar sí, gatear como los bebés es complicadísimo. Sí, sí. Qué bueno. Sí, yo Mm. te entiendo, comparto eso del a oscuras, porque muchas veces por no molestar o no encender, bueno, por no liarlo, Claro. digo, bueno, además así practico por si me quedo un día ciega, ya sé por dónde tengo que... Ah, Y lo mismo con el Sí, sí. café, yo no sé por qué me andan esas manías, pero hace mucho que lo hago. Meto el dedo en el café para ver y sí, estoy a oscuras. Lo vi en una película, yo creo, y se A ver me... sí. si no te queda, a ver si aguantas el calor. No, Lo es de, o ¿cómo porque se llama el así, famoso así este? ves hasta cuando llega al borde el líquido, el ah, café, lo que Hasta el sea, dedo, lo metes... dejas el dedo de un de aquí y luego hasta ahí, sí. ¿Qué película era uno muy importante con un actor? Ay. pero no lo he entendido. No, yo tampoco, no he Ah, entendido nada. pues Pones el mira, es que no dedo tengo, como así, justamente no tengo el entonces lo dato. pones y luego llegas hasta así con el agua. Ah, No, Y entonces pones, cuando, pones el cuando llega te dedo al en quemas, qué. sabes que borde, tienes que parar, ¿no? ya. Claro, este es el vaso y entonces yo meto el dedo un poquito y voy llenándola con una Ahora un Ah, cuchara poco o lo que más. sea, ¿no? Entonces Sí, está también tengo genial. que apañarme para apuntar dentro de sí. Claro, sí, del sí. vaso, claro. O sea, que no me voy a La quedar ciega película porque es con Roberto complicadísimo. De Niro, ¿no? Sí, la Sí, película era Perfume de mujer, de sí, Robert sí, De Ah, él sí, Niro. se sí. enseñaba cómo hacer eso y muchos Al otros trucos. Pacino, O sí. sea, porque Al Eso. es, Pacino, sí, es eso, pero a oscuras, ¿no? Claro, es claro. todo a oscuras y entonces, pues eso, te tienes que Te apañar tienes que en otro quemar, ¿no? Cuando sentido. te quemas, paras. Bueno, que una persona que invidente, ciega, pues tiene que buscarse la vida, sí. Hombre, Exacto. claro. Que eches el líquido hasta el borde, borde. Sí, sí, Que, sí, claro. que, Y,
sí, hay muchas personas que la taza la llenan o el vaso o lo que sea hasta el borde, con lo cual Claro. luego Entonces ya, lo difícil es beberlo. claro, ahí ya pasamos a ponerte a la altura del vaso y Y sorber. sorber. Eso es. Eso. Son habilidades muy Pero si es útiles, ciego en se puede realidad. tirarlo un poco de un lado al otro. Muy útiles para el futuro, Está desde bien. luego. No, Bueno, ¿y tú, Pablo, cómo anduviste? Pues yo a veces también a oscuras, pero luego también de puntillas, de talones, hacia Qué atrás, de bueno. medio lado, poniendo las piernas, girando bien, un poco de todo. Es que en pues el documental salían varias muy divertidas también, ¿no? Que decía sí, Sí, los... sí. Muy divertidas, sí. ¿Qué decías, Ujú. Carmen Pili, perdona? pues que cuando no hace bastante tiempo veíamos cosas de Punset. No sé Ah, si sabéis. sí, sí, Bueno, Sí, de pues Eduardo Eduard, Punset. Eduard la, Punset. la hija que la llamábamos la Punset, bueno, Sí. La eh, Punseta. eso es. Pues ella hacía cosas pues, de filosofía de la vida y de, bueno, cosas Escribe de esto. libros, sí. Y tiene libros y eso. Y entonces una de las que decía era que era buenísimo lo de orientarte a oscuras y Ajá. sí, porque como que nos ayuda a utilizar otras estrategias, otras formas de, De pues eso, de percepción desplazarte del y de espacio, claro, eso, claro. Sí, de sí, tener total. eso sentido del espacio, porque es cierto que viendo una habitación, a la vista ya te da referencias, ¿no? Y Sí, cuando estás de noche, pues el mismo espacio dices, bueno, pues yo creía que hubiera llegado ya a la puerta, ¿no? Y no sí, has llegado, o sí, al sí, revés, que te claro. das contra ella, ¿no? Pero bueno, Eso. De Sí, vez en cuando te pegas un galletazo porque pensabas que la puerta estaba abierta y no estaba. sí, No, efectivamente. Entonces te la comes. el problema es cuando has puesto una cosa descuidadamente y coño, no me acordaba de esto. Y estaba en medio, ¿no? Sí, va. Y te Y la has estaba comido. ahí en medio. Yo siempre voy con la luz apagada y de repente, coño, sí, no me acordaba que había Eso es. puesto esto por ahí por bueno, el sí. medio y te das de narices. Sí, sí, sí. Pero está muy bien ir a oscuras, me parece una buena. Sí, Pero que la forma de desplazarte es distinta, ¿eh? Totalmente. Que Claro. das los, absolutamente. los pasos, que utilizas las manos, bueno, Utilizar las manos, sí. es totalmente diferente, sí. Y vas Yo como creo que a se pasitos. levanta menos el pie, ¿no? Se Ey, arrastran un poco eso. los pies, Como ¿no? más a pasitos pequeños y con la Eso es. seguridad, claro. Sí. Mm. Muy curioso, sí, el tema, sí. Y bueno, a propósito de eso, bueno, ahora ya no sé cómo será, pero se pusieron de moda un tiempo los restaurantes para invidentes. Oscuros. Bueno, no eran para invidentes, era para quien quisiera ir a comer, pero estaban Ajá. a oscuras y los camareros sí eran invidentes. Y entonces, creo que era alucinante, yo no estoy, Ajá. pero era increíble porque, claro, el sentido de la vista ya no te servía para nada, pero el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? Todo era sensorial, pero por otros canales, ¿no? ¿Y Y cómo leías la carta? No pues, te la bueno, era decían, ¿no? mucho braille, pero en este caso creo que lo Te lo decían, ¿no? De palabra. como esos de antes, ¿no? Que decían, ¿qué es lo que tengo? Tengo de todo. Champi. Y luego empieza con la lista y recuerdas los primeros cuatro de ya y la última. Sí, Sí, creo que funcionaban con un menú así cerrado y tal. Sí. sí. Claro. No Muy, cerrados. muy No, lo bueno que divertido. tiene es que si te chorreas, no te ve No te nadie ve. No porque sé. estás a oscuras. Yo que soy una torpe comiendo, imagínate cómo sales de un Te sitio pondrán a un otro. delantal Te Eso para es, comer. limpiarán a la salida. eso sí, Señora, que va. que va usted hecha un cuadro. Qué bueno. Está Bueno, bien, pues Bueno, nada. pues lo de comer, yo no he hecho esa experiencia, ¿eh? Mira, Ah, ¿no? lo de pues mira, comer sin mirar, a oscuras comer a o ciegas. a ciegas, Ujú. no lo he hecho, pero Mira, es interesante, me parece interesante, sí. pues Lo nada. Sí, malo no es hacer comer, cosas sí, lo ¿eh? malo es prepararlo. Ah, ¿No? bueno. No, no prepararlo, no, a comerlo, Co- comerlo. Hay que empezar, hay que Cocinarlo empezar. ya.
poco a poco. Sí, Está porque bien, armar pues, cosas y todo eso a ciegas sí que he hecho, yo qué sé, pues en componer algo y tal, sí, pero tanto como comer, no. Está bien. pues a Sí, ver, para no, que esta es semana, a ver, el reto, para esta semana. reto Sí. semanal, a ver qué tal. Mm. Mm. Sí, Bueno, porque lo corporal es muy interesante. Fíjate, y- aquí da la sensación de imposible el equilibrio. En ¿verdad? Dices, esta ¿cómo? postura que Sí. tiene apoyados solo los dedos, Los Mm. bien dedos. de un pie, o sea, en realidad está en un pie, Sí, pero parece que seguramente serían unos segundos nada más. Sí. sí, Y ahí no creo que supongo que la han aguante. cogido en cámara, pero Sí, sí. No, es fascinante lo de las capacidades estas. Y claro, esta gente que además tiene el cuerpo súper entrenado y flexible y lo conocen muy bien y tal, a mí me admira, ¿no? Cómo juegan con el movimiento. Sí. Los pies, la, el fortalecimiento, el uso que hacen de los pies me parece precioso y en eso sí que se diferencian mucho del clásico y las puntas. A mí las puntas me parecen un horror, siempre me han parecido. Mucha Además, tortura, ¿no? me he Muy. pasado años de mi vida cosiéndole a mi hija las puntas, curándole las puntas Qué horror. y me parece terrorífico. Y sin embargo, en el contemporáneo, pues se usa todo el pie. Además, el pie es una parte bueno, yo es una parte del cuerpo que reivindico profundamente desde que era Sí. muy pequeña y me parece que tal como lo educa este hombre, me parece fundamental el uso de los pies, de Mm. todo, como, sí, Sí, lo que dicen además de los pies es que son grandes olvidados, ¿no? En nuestro Ujú. tiempo, quiero decir, en el día a día. Y lo de andar descalza, por ejemplo, pues buenísimo, ¿no? Y luego el hacer ejercicios así como de doblar los dedos, ¿no? Porque ahí está Ujú. la fascia también que recorre todo el cuerpo y se arruga. Si no la movemos eso, pues la fascia llega desde el dedo gordo del pie, o sea, el dedo, de los dedos en general, hasta a lo mejor una contracción en la mandíbula, ¿no? Y es Sí. que no la estiramos, ¿no? Ujú. Está trabajada. Yo creo que en la escuela, bueno, no sé, Carmen Pili, pero me parece que el cuerpo se usa poco, ¿no? O se trabaja, no sé ahora cómo será. Yo en eso tuve suerte de pequeña, pero quizás sí en general no me da la sensación de que trabajen mucho el cuerpo los niños y niñas, ¿no? claro, claro, Sí, se mete en una asignatura en- yo creo que hay que trabajarlo todo el rato, ¿no? Claro, claro. yo he trabajado siempre en infantil y ahí sí Claro, que ahí es hemos muy usado el cuerpo, buena. sí, Mm, claro, claro. claro, sí, sí. Sí, sí, se utilizaba en el aula, se utilizaba en psicomotricidad, que ahora se llama psico, Sí, sí. en psico, Sí. pero bueno, siempre en el patio, en todas partes, ¿no? El cuerpo Sí. fundamental. Mm. Mm. Mm, Todas las partes, además, sí. Pero ujú. los pies pero muchos bailarines tienen los pies hechos polvo. Destrozados, Mm. sí. Muy, Claro, es muy que Pero es también caer es. el peso, ¿no? Encima muchas veces, ¿no? bueno. Claro, y lo que decía Neus, ¿no? Que en la formación clásica realmente eso no se tenía en cuenta, ¿no? Y mira que ya ha pasado tiempo de Isadora, ¿no? O Marta Graham, Graham, pero, que se quitaron las puntas. pero, sí, Pero, la academia es la academia, ¿no? Es que a mí me bueno, parece que eso era como la tortura china, la de las mujeres que De les las comprimían japonesas, los ¿no? Y pies, las los japoneses, chinas. ¿no? Sí, 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 pues, sí. pues los zapatos de punta de pico, que También, tiene otro nombre, pero ¡Ah! eh, era, vamos, una absoluta también. tortura. Un Es que horror. no te cabe ahí un pie, es imposible en el pico. Entonces, o llevas un zapato grandísimo, o ¿qué haces? O Qué tienes unos horror. pies muy chiquititos. O Pero anda sufres. que, de hecho, alguna gente de la televisión, cuando la vemos,
Sí, llevan todavía ese tipo de zapato. sí, 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 no, no han Y pasado de... Mm. añadiendo el tacón, o sea, punta fina y tacón. O sea, llevas el pie hecho una tortura. Sí, sí. ¿No? Aquí en la televisión salen algunas mujeres en los telediarios y que dan o el Es, tiempo o es no sé qué, y es horrible. Bueno, primero cómo las visten, horrible. Sí, el espanto. eso es. Sí, sí, sí. Pero luego lo de los zapatos, digo, pero si vas a trabajar, criatura, si es que no. Solo hay una en televisión española que da el tiempo que se llama Mónica no sé qué, que me encanta porque ella va con sus zapatillas de deporte, con sus vaqueros y su ropa que se lleva ella seguramente, o elige ella lo que se pone porque es la única que va normal y con agilidad y con... Pero Y el se sabe resto va mover. como Barbies para decirnos que va a llover. O sea, me parece. En fin, pues Sí, sí, sí. Y los pies los tenemos que cuidar, está sí, claro. Pues sí. yo creo que sí. Aparte de, los llevan muy cuidados de uñas y esas cosas, pero es que no va por ahí el cuidado. No, Bueno, pero por de todas también. maneras, yo tengo que decir Mm, que en 20 años, o sea, los últimos 20 años, la población femenina se ha bajado de los tacones. O sea, este año, me parece que ha sido este año, porque yo sufro mucho de ver a la gente subida en tacones. Yeah. Y yo creo que este año ya he visto algún tacón, algún zapato, pero ha habido años bueno, yo tengo una amiga, mi amiga Ana Gala, que se pone traje de noche con zapatillas deportivas. Dice Sí, que es lo que claro. se lleva Mm, y ya está. Y vamos, si los ves en las grandes galas de tal, pues hacen eso. Y eso es un mm, bien para la humanidad. por Sí. Cuanto supuesto, menos, no. Por eso me extraña tanto que sigan insistiendo en las en el telediario. televisiones con ese tipo Es Claro. de absurdo. vestimenta, porque eso ya no lo lleva nadie nada más que, no sé, para ir de boda, a lo mejor, o en la comunión, no sé, pero vamos, de En así las, Otro, de en ir a... las otro error. pelis americanas salen las chicas con sus zapatillas blancas, se las quitan en la puerta de la oficina, las meten en la mochila Claro, y Sí. se ponen los tacones porque les exacto. obligan a ponerse el tacón dentro. Bueno, no sé, el caso es que a mí no me parece que refleje no sé, la realidad. No Luego es van con bueno, no es unos bueno. ajustamientos que parecen morcillas, total. Bueno, me fijo en eso y me da rabia decirlo, porque sin embargo a los chicos no, No van llevan con tacones. vaqueros y una chaqueta y ya está, ¿no? Y pues ya está. Hombre, lo de la corbata es una tortura, ¿eh? Sí, eso sí. Te lo La digo yo camisa que y no lo, corbata. te lo digo yo que no lo he llevado nunca, Pero- pero yo lo veo a 40 grados en Madrid y con un traje y corbata, vamos, Ya. tiene que ser un gustito, ¿para qué? Sí, claro, a lo mejor hay en los de Madrid o así. Aquí ninguno de los chicos que salen en las televisiones lleva corbata, llevan camiseta y una blazer y ya está. No llevan. O Sí, sea, van mucho más naturales y más a su, bueno, pues como gente normal, ¿no? Pero sí, con las chicas. quizás sí, es más para la gente de empresas, pues nada, que sufran un poco, ya que para los directivos. ¿Ves? Podrían llevar cosas así, una silla Sí, que por lo menos es útil. Eso es. Llevan en el metro. Y así ya sabes dónde sentarte, ¿no? Sí. O te vas de compras y te llevas la silla, ya está. Eso es. Va a En ver fin, la procesión. a ver la procesión. Uy, perdonad, que, que no sé quién es. ¿Me disculpáis un minutito, por favor? Voy a mirar, a ver. Sí, Es que estoy... pues sí. De todas formas, la silla también sirve para que se siente otra persona. O sea, tú también, sí. te pones y La se otra sienta otra. chica. No, y había una temporada que los obras de Cunningham eran muy famosas por las sillas. Está como, Así. oh, Cunningham, ya lo de las sillas. Porque sí, tenía sillas, bailando con sillas, subiendo, bajando, llevando. Sí.
Se decía como... Pero bueno, Bien, tener así el cuerpo tan, tan Tan flexible. sí, flexible. con esa capacidad de movimientos, Sí. el tema es si se trabaja desde el principio y lo tienes así, y flexible es una cosa y otra es forzarlo mucho, claro. Ujú. Porque Normalmente la gente muy flexible tiene de nacimiento. ah, Ujú. Y Viene de sí, nacimiento, sí. De hecho, los bebés son muy flexibles, lo que pasa que luego según vamos creciendo, vamos dejando de hacer esos movimientos y te vas endureciendo, ¿no? Pero porque incluso si continúas, yeah, ¿mm? si ves el pie que está en el suelo y cuánto dobla la rodilla, y el tendón de Aquiles es la gente normalmente no tienen tan flexibles. no, no, Entonces, normalmente la gente que baila es porque tienen cuerpos que ya pueden hacer esas cosas. No Claro. Ujú. que no lo tienen y que hacen más fuerte y pueden hacer más cosas con el entrenamiento, pero más o menos ya tienen cuerpos que pueden hacer las cosas. No es como no tienen nada y van a forzarles de hacer cosas que no pueden hacer. Por lo menos si vas a hacer la Ujú. carrera, Connie, normalmente tienes que tener el cuerpo porque no Connie, aguanta. además, la carrera de danza tiene serios peligros de lesiones y una lesión te puede Sí, tirar fuera de la carrera, ¿no? sí, muy fácilmente. Claro. Sí, 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 sí. Siempre que, bueno, como les pasa a a los futbolistas o a los También atletas. puede poner Claro. la pierna arriba. ¡Hala, mírala, mírala, mírala! ¿Dónde claro. Sí, estoy flexible, eso siempre. Y Claro. todavía, por suerte. La La, fuerza menos ya, pero... la fuerza menos, pero la flexibilidad sí, pues A bien. ver, no lo he visto. ¿No lo has Tenemos la visto? cámara apagada. Espera. Es Espera, que para grabarlo lo pongo en pequeñito y espera. no ¿No lo sale. has visto? No, no, no. A ver. Lo ha hecho dos veces. Venga, Connie, La la tercera. tercera, no ¿Lo le veo, ves? Como de chicle. madre mía, Bueno, madre yo he de mía. decir que estoy con una pierna encima de la mesa, ¿eh? Todo el rato. Lo sabes. O como no Eso sabes. también. Pero es la fuerza ya que falta un poco también. Pues Muy bien. yo veo bailando con la silla y me imagino a las señoras con el taca taca porque con la espalda no puedo más. Así que imagínate de Connie a mí, los dos extremos. Ay, Pues mira, eran unos chavales que se les ha caído una pelota en la finca de al lado, que Ajá, abandonada, y tenían un problemón. Y me han que estaban sacar intentando subir fotografía. por las paredes. Digo, ¡ay! Llamar a los polis y que lo solucionen. No, no sigáis que estos, digo, estos se matan. Pues esas cosas, Tienes porque- una lesión involuntaria. Ay. Bueno, Y también esto se que habla de esto, ¿no? Que hacía, hicieron un tour por todo el mundo y bueno, pues muy bien, ¿no? Muy divertido y contaban un montón de aventuras y de cosas. Y bueno, y también para darse a conocer y para financiar los proyectos, ¿no? ujú. Ahí las fotos son muy malas, pero es que no encuentro, me cuesta encontrar cosas de calidad, así bueno, sale muy no se poco. ve. Sí, se ve más o menos. Qué bonita esta danza, es preciosa. Sí, Mm, sí, sí. mm. La importancia en este caso también, ¿no? Del vestuario. El Usuario, efecto sí. sería muy Ujú. diferente quizá, ¿no? Sí. Que recuerda los cuadros de Matisse. Sí, Mm, mm, sí, yo creo que él hace una coreografía imitando. Sí, oh, no, era en la MoMA en Nueva York. Sí, hay unos cuadros de Matisse y con los cuerpos y luego en Cunningham la gente bailando delante con las mismas, incorporando las mismas formas que tenían en los cuadros. mm. Esta me parece preciosa. Ujú.
Mira, a mí me sorprendió ese que contaba, ¿no? Que le gustaba mucho tricotar y que se Sí, Sí, hacía, para lo cuenta. calmarse, se hacía Sí. jerseys y bufandas y de todo. Muy Y curioso. es bonito cómo se ve que se quita una de las mangas, se la pone en la cabeza, porque claro, es una Sí, sí. cosa así informe y cómo lo va adaptando al baile. Qué cosa tan bonita. Ah. No, y la gente en la danza hace eso, crochet o tejer mucho, porque mientras estás otro bailando, puedes estar ahí sentado 1 hora, 2 horas, pues tejando. Claro, Todos esperando. sabemos tejer, hacemos los calentadores de las piernas y bolsas y todo. Claro. Curioso. Sí, incluso lo que llevaba protectores de las puntas, Ah, hecho a manos, hacemos, porque antes no se puede comprarlos, tenías que hacerlos Os mm, hacía esto. con, Los sí. calentadores para que no se os enfríen los músculos. Sí, sí, Mm, ahora se puede comprar, pero entonces no tienes que hacerlos. había que hacer. Y para puntos también, no sé. O se puede cortar calcetines, pero normalmente lo haces. Y si lo haces más y que tienes un nudo allí, pues, un dolor. Pues, porque justo por esta época estaban empezando a cambiar las telas también, que eran más flexibles, porque antes los Claro, mayores y medias eran de otros materiales y no eran tan flexibles. no tan flexibles. Sobre todo las medias, las chicas normalmente, yo recuerdo cuando era muy joven no teníamos medias porque no tenían, eran de otro tipo de tela y sí, ujú. Sí, como fibras sintéticas más adaptables al ajá, cuerpo, ¿no? sí, Se nota mucha comodidad, ¿no? Seguramente, sí. claro. claro. Ujú. Mm. Así que decían eso, ¿eh? Para él somos colores. Ujú. Sí. Ujú. Bueno, y con Cage, pues bueno, otro carácter, otra cosa, ¿no? Sí. Eh, yo, bueno, por lo que he leído de él, era un tipo, pues sí, muy divertido, muy creativo, muy imaginativo y muy brillante, ¿no? Muy brillante. Así que esta estancia que tuvo en la cámara anecoica, ¿no? Esta de ausencia de sonido, Sonido. le inspiró en la pieza esa de 433, ¿no? Que ya hemos hablado de ella, que no tiene de todos los componentes de la partitura, pues coge nada más el silencio, ¿no? Entonces, bueno, muy brillante. Sí, pero el público, ¿y qué es eso? Que no hay música, no, nos gustamos así. Hace ¿El poco qué? fui, ¿El qué? ¿El qué? hace poco fui aquí en Madrid, yo creo que el año pasado un concierto y era así, sin música. Es como, ok, estamos esperando. Se Vas a un pone concierto de música sin música. Muy sí, interesante. Claro, esa era la idea, pero claro, ahora eso ya se ha hecho. Entonces, sí. Claro, ya lo no. de repetirlo dices, bueno, vale, pero esto. Y esos bailes con la silla ya, porque Cunningham era uno de los primeros de hacer eso, porque Claro. había una broma con Cunningham. Tiene, bueno, era un programa de televisión que have gun will travel, si tienes silla puedes viajar, ¿no? O bailar, si solamente necesitas llevar su silla. Era un poco broma de estilo de Cunningham por una temporada. Pero ¿por qué no? No lo he entendido. No, es Ah, que porque Cunningham era uno de los primeros en la danza de bailar tanto con la silla. Entonces, sí. vi un poco de broma. Si tienes una silla, puedes bailar. Porque había un western que tenía una frase parecida. Entonces, estaban.
haciendo un poco de broma Ah, bueno. con eso, pero no se puede traducir al español, se pierde la Ya, gracia. no, no es traducible. Bueno. Bueno, pues eso, como que Cage toma ese camino de experimentar también Ujú. en el campo de lo musical con estos elementos, ¿no? Igual que hace Cunningham o otros más en otros campos, él se dedica más al tema del sonido, pero fijaos, bueno, ahí yo creo que en el documental se veían algunos de los experimentos que hizo, ¿no? Y había varios, bueno, esta es la partitura de 433 que como veis, pues mm, hay, no hay notas, ¿no? No hay sonido, hay ausencia de sonido y reina el silencio, ¿no? Y el silencio era algo que para él era fundamental y sagrado, ¿no? Entonces, unido a esta partitura podía ir una acción, una coreografía, ¿no? Entonces, eso decía, puedes tener las dos cosas, le decía a Cunningham, ¿no? Silencio y acción. Entonces era bailar en el escenario, a lo mejor solo, y solo se oyen los pasos, ¿no? Los golpes del pie o lo que fuera. Entonces, al final, bueno, él en la cámara anecoica decía, la música no va a morir nunca, siempre vamos a tener el propio sonido de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, que va a hacer. Es música también, ¿no? Para él eran notas. O estas cosas que hacía bueno, con los objetos de casa o o trucando el piano también, ¿no? Entonces todo esto grabado era pues igual como ¿os acordáis en la radio cuando hacían teatro que hacían los sonidos de la Sí, tormenta, de la puerta que se abre, de no sé qué, bueno, Sí. claro. pues igual, ¿no? Los sonidos del día a día que muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Nos pasan desapercibidos, pero usarlos como música, al final, pues también fue una de las cosas pues más impactantes, ¿no? De las que hicieron con eso, una bañera, o trenes o sea, juguetes. Un Sí. tren de juguete o una bocina, un timbre, un despertador, un no sé qué, que se llegaron a usar en los conciertos de música clásica. Quiero decir, en el Teatro Real, yo he estado en alguno de los conciertos en los que el tipo que estaba encargado de la percusión tenía esas cosas, ¿no? De repente era un despertador con bueno, no sé, esas Sí, sí. y muy divertido y diferente, ¿no? Bueno, pues eso, Kate, un tipo, mira, de esas personas que me hubiera gustado conocer, ¿no? Tomarme Sí. Tiene toda la pinta de ¿verdad? apetecer que estar con él, sí, sí. Total. Sí. Sí, genial. Bueno, y luego unidos, el trío ya, bueno, había más gente alrededor también, ¿no? Porque los expresionistas abstractos también están coinciden un poco en ese tiempo, así que bueno, hay mucha gente del mundo del arte plástico por allí danzando, iba a decir, nunca mejor dicho. Sí. Y Robert Rauschenberg, pues sí, formó un poco parte de ese grupo de íntimos, ¿no? Eh, y, y este tipo de obras que él hacía, que eran como collage, pero con objetos encontrados, pues eso, tridimensionales ya, ¿no? Y servían como escenario para la danza, ¿no? De Cunningham y compañía. Entonces, pues también muy atractivo, ¿no? Encontrarte esto en un escenario a un tamaño descomunal, ¿no? Y la gente bailando entre medias de esto, pues sí, debía ser muy impactante, muy curioso. Luego él tenía, es que no sé si he puesto alguno. Estos.
estos cuadros, que en realidad estos son bidimensionales, pero luego había algunos a los que le sacaba una pieza y unía una pieza con otra, pues a base de una especie de puentecito de madera o de, ¿no? Entonces, los bailarines se colaban entre medias, o sea, la verdad que debía ser una pasada. Ah, mira, este. No me acordaba si lo había puesto. Eso Este sí. sí me encanta. Qué bueno. Entonces, Y con tenía varios de estos. puertas también que subes y bajas, y sí. Claro, y algunos de estas piezas en el escenario donde entraban, salían, no sé qué, bueno, pues genial, chulísimo. Y Pues cajas que estamos. tienes que subir, bajar, meter detrás de una puerta, sí, sí. Mm, ujú. Y por eso digo, estaban Va. también, bueno, pues hubo un montón de gente que se acercó y ellos se acercaron a un montón de gente también. De Warhol hay este Ay, diseño que no, hizo, ¿no? a esto sí. Sí. Mm. Los cojines estos plateados que fueron también muy llamativos a su momento, ¿no? Mm. Que ahora están en todos los cumpleaños. Ay, efectivamente. Eran nuevos entonces. Ahora están en todos los cumpleaños. Ay, cómo cambian las cosas. ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, y Morton Feldman, que es también el músico pues, muy innovador y muy rompedor, que os recordé el otro día que hizo la música para la capilla La de capella. Orgaz. Ujú. Y, Ujú. y bueno, la verdad es que, bueno, a mí es que me gusta mucho esa composición, la verdad. Sí, me gusta. Bueno, pues eso, nos hemos acercado un poquito al Ujú. mundo de la danza y de estos innovadores. Ujú. Aunque ya no lo parezcan tanto, ¿no, Connie? Ya no sean tan Buenas tardes, modernos. compañero. Hola, hola, hola. Además, Ah, Hola. hola, estoy viendo Juanjo. aquí Has al Case. venido. Pues he llegado Eh, justo, bueno, casi fuera de control, pero he llegado también. Siempre de control. Y sí, y estoy viendo aquí los buenos recuerdos del Case y sus múltiples experimentos, ¿eh? Sí. ¿Pudiste ver el documental? ¿Te dio tiempo? No, Ah, pero segurísimo que es muy interesante y no me lo voy a perder. bueno, Mm. no, creí Me ha que venido el recuerdo del concierto de 3:34, el 4:33, sí, más o 4:33. menos. Yeah. Quería. Ya, sí, y su pareja, claro, era el Cunningham, que era, claro, todo un coreógrafo y bueno, qué buena pareja. Pues sí, súper creativa y brillante, sí. Ujú. Sí, pues lo Buena veré, gente. vamos, con máximo interés. Muy Ujú. bien. Bueno, pues nada, ya sabes, cógete una silla y date unos paseos por el pasillo. Sí. A ver qué tal. Para empezar. Bueno, os traigo unas No. noticias. Vamos a ir rapidito, que ya vamos un poco justas. Ujú. Pues bueno, último mes del curso, así que hay Ujú. que aprovecharla a tope. Os traigo una noticia en realidad es el Museo de Almería, del realismo español contemporáneo que han hecho en Almería, que está muy bien, tiene piezas muy, muy chulas, un poco inspirado y yo creo que sí, que a partir de la figura de Antonio López, han ido buscando, pues eso. Artistas que trabajen el realismo, jóvenes, gente muy joven en general, aunque luego hay pues algunos artistas que son un poco más de la generación de López, pero bueno, hay de todo. Y viene a propósito también esto porque hay ya en
últimos años del siglo XX, varios teóricos del arte empezaron a hablar del fin del arte, de la muerte del arte, de la pérdida de la belleza y por lo tanto del fin del arte, ¿no? O sea, que era como el objetivo de la tradición renacentista era alcanzar la belleza fundamentalmente, ¿no? En el siglo XX eso pues cambió, empezaron a hacerse otras cosas, se olvidó o se arrinconó toda la normativa de la academia, con lo cual eso ya dejó de tener un sentido para mucha gente, ¿no? Y entonces, claro, los teóricos lo que veían desde fuera es que esa belleza estaba desapareciendo, que todo era más bien feísmo, ¿no? Todas las obras pues eran raras, con materiales extraños, se iba como alejando de lo tradicional, ¿no? De lo académico, del realismo, de lo figurativo, y empezaron a hablar de esto, ¿no? De la pérdida de la belleza y del fin del arte. Y, y uno de estos teóricos, que se llama Cuspit, tiene un libro en el que habla de esto y desarrolla el tema y realmente lo tiene clarísimo, que esa etapa en la que hablábamos de arte unido a la belleza, al disfrute, al placer y tal, ha acabado. Pero él tiene una sensación de que a lo largo del siglo XXI eso va a ir cambiando y se va a volver poco a poco al realismo, a lo figurativo, a buscar las técnicas tradicionales de pintura, de escultura, etcétera, y quizá con un añadido más que es todo lo que ha aportado el siglo XX y parte de lo que llevamos del XXI, que es lo conceptual. O sea, se trataría de hacer un mix entre recobrar la tradición pictórica, pictórica o escultórica, y lo que añade un poco a la tradición renacentista sería lo conceptual, ¿no? Entonces, con esos elementos, pues surge lo que Cuspit llama los nuevos viejos maestros. En el libro aparecen varios ejemplos y tal, pero bueno, podrían ser esta generación nueva, nacidos muchos en los años 90, incluso en los 2000, hay ejemplos ya, de jóvenes pintores y pintoras que utilizan, que buscan las técnicas tradicionales, trabajan con esas técnicas, las recuperan, porque algunos no, en su formación no las han conocido, porque les ha tocado a lo mejor, imagínate que vas a la Facultad de Bellas Artes en los años 90 y allí el estilo de pintura que te enseñan es la abstracción y, y técnicas pues con materiales muy contemporáneos, de procedencia industrial, por ejemplo. Entonces, sales de la facultad y no sabes nada de los pigmentos triturados a mano, del origen natural de todos esos pigmentos, de las mezclas o de las técnicas que usaban los romanos, ¿no? Para pintar. O sea, todo eso de pronto se ha ido como olvidando y perdiendo. Y entonces, esta gente ahora lo está recobrando. Y de esto van los nuevos viejos maestros, ¿no? Gente muy joven que está recuperando la vieja pintura o las viejas técnicas artísticas, ¿no? Y bueno, eso es lo que compone la exposición esta temporal que hay en el museo, en el MUREC de Almería. Y bueno, que además, bueno, vosotros me diréis si os recuerda algo lo que voy a poner, ¿eh? Esta primera obra, que es de José María Cuasante, que nació en el 94, o sea que, bueno, es un joven viejo maestro, ¿no? Pero no lo pinto con seis años, ¿no? Porque Como pone, con 6 años. si nació en el No, no, 94 por no. interior. No, pues eso pues claro, está mal, evidentemente.
Eh, ¿y por qué está esa fecha ahí? No, que es una tontería, que Sí, no, sí, solo sí, no, pero que me tienes ha llamado la razón. atención. Hay que corregirlo. Sí, no me he dado ni cuenta. Sí. Bueno, la fecha de nacimiento de él yo creo que sí que cuadra. La que no cuadra tanto. Será 2020 a lo mejor. Seguro. Sí, Sí. 2020 eso sí. Sí, le falta un 2. Sí, ¿ves? 2018, son casi, la mayoría son de la Ujú, misma generación. Bueno, pues eso os decía, os recuerda un Antonio López. poco ujú, cosas que hemos visto ya. o- ujú. ¿Habéis estado en Madrid? ¿Habéis visto la exposición que ha habido de Hammershøi en el No, Thyssen? ¿No? Ah, vale, vale, no, creí que ¿La han lo había- quitado ya? creo que sí, pero tendría que comprobarlo, ¿eh? No, no tengo Bueno, las déjalo, fechas déjalo. en la Tampoco voy cabeza. a ir a Madrid. Mm. Vale. Bueno, pues eso. El tema es trabajar esas técnicas antiguas, entre comillas, ¿no? o tradicionales, y añadirles esta mirada contemporánea, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pues a lo mejor a Rubens no se le ocurría, Mm. ¿no? Pero, pero sí a alguien de los años 90 con las técnicas de Rubens, ¿no? Eso sí. Pues bueno, por eso ese puente, ¿no? Recuperar esa cosa. Pues nada, allí, si os movéis en verano, pues creo que llegáis a verla. Otra noticia que os traigo, que es esta de una Ok. asociación vinculada al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid que se llama Hispania Nostra, que se ocupa de recuperar patrimonio. No es que ellos restauren ni recuperen literalmente el patrimonio, sino que ponen las bases, ponen las herramientas para que si vamos paseando por nuestro pueblo y sabemos que hay una ermita, una fábrica, un puente, un yo qué sé qué, que lo vemos que se está deteriorando, que se está cayendo, o una casa particular. Pues esta gente en la página web que tienen hay un cuestionario en el que puedes poner todos los datos de ese inmueble que conozcas y decir, bueno, cómo está o bueno, un poco un primer diagnóstico, una primera noticia, ¿no? Y ellos lo van tramitando para Mm. que las distintas administraciones que puedan estar implicadas, pues hagan algo por recuperar eso, ¿no? Y que no acabe perdiéndose como tantas otras cosas. Tienen un sistema curioso que es, hacen listas, ¿no? Los edificios que se están, claro, es patrimonio arquitectónico porque son arquitectos los que lo hacen, Ujú. pero igualmente podría haber de otras disciplinas. Las que están deteriorándose y corren peligro de derrumbarse incluso, pues van a una lista roja que llaman, ¿no? Entonces, bueno, están en riesgo, así que ellos dan la voz de alarma desde esta lista roja a las administraciones competentes. Esto, por ejemplo, está en Salamanca, se ha quedado metida en la ciudad. Esta capilla, que era pues seguramente una capilla en las afueras de Salamanca o bueno, más o menos, ¿no? O en una zona no urbana. Ahora ya, ¿qué pasa muchas veces? Pues que esto vale un dineral, esta parcela. Entonces, sea de quien sea, pues es fácil que lo quiera dejar caer, ¿no? Y poder especular con la finca, ¿no? O no, o simplemente no tiene ni ganas ni dinero para recuperar eso, ni sabe cómo hacerlo, o sabe a quién dirigirse. Bueno, pues esta gente les facilita
la tarea. Este en concreto está documentada su existencia desde 1389, ¿eh? No os lo perdáis, o sea que demasiado ha durado. Sí. Era así, se ha perdido ya pues la peineta esta que tenía, el campanario, y bueno, pues finalmente le debieron poner este tejado así un poco, bueno, pues provisional y así se ha quedado durante muchos años. Una especie de uralita, lo han cerrado como han podido con carpintería de aluminio, en fin, bueno. Y entonces estos han intervenido, los Hispania Nostra, y entonces lo han puesto en manos de las distintas, han hablado, han presentado proyectos de rehabilitación, etcétera, y lo han conseguido, han pedido subvenciones. Ellos no hacen nada, nada más que poner, bueno, animar un poco el asunto, ¿no? Y finalmente, bueno, pues se ha rehabilitado y se han hecho apartamentos turísticos, o sea que tampoco es que se recupere la función que tenía, pero al menos Mm, se ha salvado, ¿no? El claro. edificio, que es una pequeña joya. Así que bueno, pues esa es un poco la cosa. Entonces ya una vez que está recuperado pasa a la lista verde, con lo cual ya pues es como un pasito más, ¿no? Y pasa lo mismo con este edificio, este palacio precioso en Orihuela, que también pues, ha estado en la lista roja muchísimo tiempo. Lo tramitaron, lo gestionaron ellos y acudieron a las distintas administraciones que no se entendieron para nada, se perdieron por el camino subvenciones del Ministerio de Cultura, bueno, un pequeño desastre y finalmente... Pues el año pasado se terminó la rehabilitación y ya pues el Palacio de Rubalcaba pues ha pasado a, bueno, estaba así, estaba en unas condiciones penosísimas. Me ha dado una pena ver las fotos, pero bueno, me alegro un montón de que lo hayan conseguido. Bueno, el edificio y el jardín, porque creo que el jardín es una maravilla que ahora lo están recuperando, ¿no? También la jardinería, pues se meten con ella. Y ahí ha pasado ya a la lista verde. El Palacio de Rubalcaba quedaba así, por fuera, y, Mm, Mm. y bueno, pues como veis todavía el jardín queda por arreglar, la parte de atrás, las fuentes que tiene y tal, bueno, pero poco a poco. Y luego es que muchos ayuntamientos les da como pereza o les da horror meterse con esto, ¿no? Pero es que luego es un patrimonio para el pueblo del que pueden enorgullecerse muchísimo, porque es que es una belleza. Bueno, por dentro es una pasada este sitio. Y estaba destrozado. En fin, no sé, que puedes hacer desde una casa de la cultura preciosa hasta un salón para congresos o yo qué sé, lo que sea. Muchas cosas. Mira qué belleza. En fin, pues eso, ya está en la lista verde y no ha tenido la misma suerte esta huerta granadina, que era un patrimonio precioso, porque ya no es la huerta en sí, la tierra con las hortalizas, es todo el conjunto de edificios que lo acompañaban, ¿no? Y que eran tradicionalmente de una determinada forma, con su pozo, con las albercas, con no sé qué, todo el- el conjunto, ¿no? De lo que era una huerta tradicional granadina. Y bueno, después de muchas negociaciones y tiras y aflojas y tal, de repente, pues llegó el ayuntamiento y llegó con las máquinas y se lo acabó. cargó. Y se acabó. Así que a la lista negra ha ido esta Mm, huerta de la Mariana. No ha tenido mucha suerte. Bueno, la Asociación esta Hispania Nostra da unos premios por las distintas rehabilitaciones que se hacen cada año y en este caso no sé si reconocéis alguna de vuestras zonas o así o que hayáis estado, pero bueno, hay pues mm, desde de la Catedral de Toledo a la de Córdoba,
o a Castro Urdiales, el cargadero este que me ha encantado, porque yo lo recuerdo yo recuerdo algo de pequeña, yo ya ahora no sé cómo estará, pero pues yo recuerdo un amasijo de hierros oxidados, pero no sé, no sé. En fin, como que todo esto pues ya ha pasado a la lista verde y mira, pues no se ha perdido. Ya está. Bueno, voy con mi propuesta para esta semanita. Es otro documental. Eh, esta vez está ambientado en la guerra de Ucrania. No es un documental al uso, no vamos a ver pues lo que vemos en los telediarios, lo que hemos visto estos años atrás, ni ahora. Es bueno, pues una aventura artística de una familia, una madre soltera con sus 4 hijos que, que están viviendo bueno, en un escenario de guerra con todo lo que eso conlleva. Y a la madre se le ocurre pues empezar como un poco jugando y acaban haciendo una película entre toda la familia, participan todos los miembros de la familia. Bueno, no os cuento más porque creo que se ve muy bien en el documental y me parece que es mucho más emocionante irlo descubriendo. Y tienen, bueno, pues una directora del proyecto, una directora de cine, ¿no? Que es la hija mayor y que va organizándolo todo y va... En el 2020 ya había empezado la guerra de Eh, Ucrania. pues bueno, este empieza, yo creo que deben ser como un poco los preámbulos Mm. pero yo creo que sí, en realidad llevan 10 Joder, años con el tira y 10 años. Llevan 10 años, pues mira, me acuerdo ahora de una exposición que no sé si estará todavía en el Thyssen, en el sótano del Thyssen, que ha Sí. comisariado Chus Martínez, y es de 2 artistas ucranianos que llevan 10 años trabajando sobre esas piezas que están allí ahora y que son una especie bueno, os lo traje un día, ¿no? Como noticia, ¿recordáis eso? Como una especie de cubos sobre los que hay una proyección. Y son niños Vale. que han sido secuestrados y que luego ya han vuelto a casa y se les ve durmiendo. Son vídeos lo que se proyecta. Y, Ajá. Me y tienen suena. 10 años Qué las horror. obras. Así que quizá no todavía como lo hemos llegado a conocer, pero ambiente prebélico desde luego. Y yo aquí la verdad es que no me he fijado en la fecha, pero bueno. Lo que vamos a ver en el documental habla de eso, de ese estado de guerra, de vivir en un escenario de guerra y cómo hacer para salir más o menos de ese bucle y seguir teniendo vida y alegría y creatividad y bueno, y cómo el arte de alguna forma ayuda bueno, a sobreponerte a situaciones complicadas, ¿no? Y las armas que te da también para sobrevivir y trascender eso, ¿no? Mm. Bueno, esta es la directora de la peli, del documental. Y bueno, curiosamente, digo, ella se lo ha trabajado, pues como veis, joven, y ha tenido la suerte también de poder presentar la película, el documental a Sundance, que como sabéis es un festival de cine muy especial, ¿no? Donde, bueno, se aleja un poco de la tónica comercial o más, mm, sí, comercial. Entonces, tiene otros, Sí, porque dice que rechazó un premio que le quería dar el gobierno, ¿no? eso es. Entonces,
En el 2020 le dieron el premio en Sundance, eso le dio pues mucha popularidad bueno, pues puso también a Ucrania en el mapa, ¿no? De alguna manera por otros motivos diferentes, ¿no? Entonces, se alegró muchísimo, fue un espaldarazo muy bueno, ¿no? Y en ese mismo año Zelensky pues la premió con uno de los más prestigiosos premios ucranianos, ¿no? Y ella, estando en el ambiente en el que estaban, ¿no? Que hay gente que no puede trabajar, que no tienen medios para nada, que las medidas que ha tomado el gobierno les perjudican también a la hora de conseguir sacar productos fuera, por ejemplo, ¿no? Las cosas que hacen, o viajar, o moverse, o, en fin, muchos problemas que no se solucionan con un premio, ¿no? O con una estatuilla. Bueno, ella eh, vio que no lo podía aceptar y eso hizo, ¿no? Ha dado pues, muchas charlas, conferencias, ha presentado el documental por todo el mundo y bueno, pues yo creo que puede ser muy interesante el acercarse a esto, ¿no? El título viene de un poema de Paul Leloir, el artista, el poeta surrealista, que empieza con esa frase, ¿no? Pues bueno, os la he puesto ahí para que si queréis lo leáis o investiguéis un poco más si os apetece. Y, y bueno, de momento pues hasta aquí. Eso es verlo y bueno, también un pequeño homenaje a Paul Eluard, que fue pues uno de los artistas fundamentales, ¿no? Del surrealismo de vanguardia y que estuvo pues muy cerca de todos los grandes, grandísimos que hemos conocido. Fue el primer marido de Gala y amiguísimo de Dalí y de Picasso y de tantos otros, ¿no? Y bueno, pues nada, ahora en este escenario le Mm. encontramos un poco ahí metido, ¿no? Y aportando lo que él pueda aportar, pues el punto de imaginación, de surrealismo, de juego, de humor, de trascender la realidad y ir a otros niveles, a otros universos, ¿no? Donde eh, pasan otras cosas diferentes a esto. Pues esta es la familia a la que vamos a conocer y vamos a ver mejor que en esta foto, que es un horror. Mm. Esta es la madre y promotora un poco de toda la movida, les anima a, hacerla, a meterse en la aventura, ¿no? Está. Y bueno, aquí en plena acción. Pues eso, Bueno, muy interesante. la tierra es tan azul como una naranja. Ujú. Pues nada, espero que os interese y que Sí. os Pues sí. aporte cositas. Creo que sí. Ujú. Y nada, nos Muy bien. vemos el lunes que viene, ¿no? Ay, nosotros no vamos a poder ¿No estar, estáis? Bueno. Ah, que es el cumpleaños de nuestro nieto. Ay, eso es sagrado. Nada. Tenemos que ir a Zaragoza. Muy bien, Estaremos separados. fenomenal. Que disfrutéis. Pues vamos a tener una buena semanita, ¿no? Que para eso están hechas. Eso, sí. para que sean buenas. Y buen cumple. Sí. Pero Sí. es cumple, no es de mes. Sí, es el de 4, el que cumple Ah, vale, 4. vale. Ah, pues más todavía, ¿no? Más Sí. disfrute.
completo. Muy Qué bien. bueno, genial. Vale, pues Ah, nada, iremos, ¿qué hemos dicho que íbamos a hacer? ¿Cuál era el reto, Carmen Pili, esta semana? Hemos andado con el cuerpo, a oscuras. comer a Cocinar a oscuras. A oscuras. comer a Yo comer a oscuras. oscuras. A ver qué tal. A ver, A ver. A Yo ser como posible algo, a ser posible algo sólido. un plátano no, que eso es fácil, pero Hombre, algo más claro. difícil. Un poco Sí, bueno, la sopa, unos, ¿no? A ver, La unos sopa. garbanzos ahí. Muy bien. vale. Bueno, pues sí, feliz semana. Buena semana. Bueno, Adiós. Hasta Adiós. Dios. chao. la semana. Hasta luego.